Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Una alegría poder estar otra vez compartiendo este tiempo acá. Damos la bienvenida a todos los que han llegado hoy. Una noche un poco más linda, después de unos días que estuvimos en invierno otra vez. Pero bueno, volvió la primavera, así que estamos contentos también con el día que el Señor nos regaló. Hace unos días, como 2 semanas más o menos, el domingo 22 de octubre, que me había tocado también compartir, estuvimos pensando en una historia del Antiguo Testamento de una señora que se llamaba Noemí. Y pensamos en Noemí porque vemos en la Biblia que Dios es un Dios bueno. La Biblia dice muchas veces, Dios es bueno, ¿eh? Y Dios es la fuente de todo bien. Además de que es un Dios bueno, es un Dios que comparte sus bendiciones con todos nosotros. Algunas bendiciones Dios las puede dar de manera directa y otras las canaliza a través de nosotros que somos su pueblo, sus hijos. Así que vimos que, así como Dios es bueno, nosotros también tenemos que ser canales de su bendición y bendecir a otros con nuestra vida. Y la vida de Noemí era una vida de bendición. A pesar de que no era una mujer que haya tenido una gran trascendencia en la vida política o religiosa de Israel, no peleó batallas, no hizo milagros, con su vida común y corriente de persona normal había bendecido a otras personas. Vimos cómo en un momento de crisis económica en la historia del pueblo de Dios, de Israel, cuando había mucha inseguridad, mucha inestabilidad, su familia, su esposo se llamaba Elimelec, y sus hijos decidieron emigrar de la tierra prometida, se fueron a la tierra de los que eran los enemigos, eran otro pueblo que no conocía a Dios, que tenía otra cultura y sobre todo otra fe. Y ahí estuvieron viviendo un tiempo hasta que la vida le trajo una serie de desgracias a Noemí. Murió su esposo, después murieron sus hijos y ella, al quedar desamparada, decidió regresar a su tierra, regresar a la tierra que Dios le había dado, a su ciudad natal, que era la ciudad de Belén. Y estuvimos pensando en esa actitud de Noemí de querer regresar, ¿no? Estábamos pensando para recordar los temas en el código QR, ¿no? Y la primera era, quiero regresar. Y Noemí un día dijo, tengo que volver a mi casa, porque ahí está el Dios de mis padres. Y vimos cómo en esa decisión de regresar para reorganizar su vida, para poder comenzar una vida nueva, bendijo a una mujer, en realidad bendijo a 2 que eran sus nueras. Una era Orfa, que se quedó en su tierra, y la otra se llamaba Ruth, y siguió a Noemí. Y ella dijo, yo no me voy a separar de vos, porque lo que vi en vos, tu devoción, tu fe, tu fidelidad a Dios, es algo que quiero para mí. Así que Ruth le dijo a Noemí, donde vos vayas yo voy a ir, donde vos vivas yo voy a vivir, y donde te mueras ahí me quiero morir, porque yo quiero servir al Dios al cual vos serviste. Y vamos a seguir un poquito con la historia de Noemí, pensando cómo una persona puede rehacerse de las equivocaciones que cometió, ¿no? Vimos cómo la gracia de Dios nos permite regresar al camino a pesar de que nosotros nos hayamos apartado de él. Y nos permite volver a retomar una senda correcta, el camino por el cual Dios quiere que nosotros caminemos. Ahora, la gracia nos restaura, pero en ocasiones nosotros tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestras decisiones. Uno puede equivocarse y cometer un pecado, y vivir una vida desordenada, y Dios lo puede perdonar. Dios, de hecho, te perdona si vos te arrepentís y volvés a Él. Pero algunas cosas que uno hace, algunas decisiones que toma, acarrean consecuencias que a veces uno las tiene que arrastrar toda la vida. Y de eso aprendemos también un poco acerca de Noemí. Ella un día quiso regresar, volvió a su tierra, pero las cosas que habían marcado su vida las iba a llevar con ella. Sin embargo, una cosa que aprendemos de Noemí en el domingo de hoy, en esta reunión, es que ella no se dejó vencer por las circunstancias, no se dejó vencer por las cosas que habían salido mal, no se quedó lamentándose ni arrastrándose en el fracaso, sino que ella se afirmó en Dios,
se aferró a Dios y resistió. Así que el código QR de hoy es quiero resistir. Y vamos a pensar en la forma en cómo Noemí enfrentó las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y cómo se sobrepuso a las circunstancias difíciles que le tocó vivir, ¿no? La vida no siempre es fácil, no siempre sale como nosotros pensamos. A veces uno tiene planes, tiene expectativas, tiene proyectos, y las cosas no salen como las pensamos. Tenemos fallas, a veces nos equivocamos nosotros, a veces se equivocan otros, personas en las cuales habíamos confiado, personas en las cuales habíamos depositado nuestra esperanza, no nos fallan, ¿no? O hacen todo lo contrario que nosotros pensábamos, y eso constituye para nosotros un enorme peso. Ahora uno frente a esas cosas que pasan, que no son lo que pensábamos, que son todo lo contrario, o algunas desgracias que ocurren, podemos tomar dos caminos. Podemos decir, bueno, yo tiro la toalla, me quedo por acá, o podemos decidir perseverar, podemos resistir la adversidad. No toda adversidad es el resultado de una mala decisión, como vamos a ver hoy, ¿no? A veces, como decía hace un rato, enfrentamos situaciones complicadas porque nosotros mismos nos metimos ahí. Pero otras veces sufrimos cosas malas simplemente porque el mundo en el cual vivimos es un mundo caído, es un mundo que está sufriendo las consecuencias del pecado, ¿eh? Y hay maldad, y hay violencia, y hay enfermedad, y hay injusticia, y todas esas cosas son experiencias de la vida de todos nosotros, creamos en Dios o no. Pero si estamos con Dios, podemos enfrentar de otra manera las circunstancias. La Biblia nos dice, hay un pasaje que me gusta mucho en la carta a los Hebreos que dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden, dice Hebreos. Está hablando a algunos creyentes que eran judíos de nacionalidad, pero habían creído en Jesucristo y estaban sufriendo un montón de situaciones complicadas y de presiones de todos lados. Y Él les habla para animarlos a mantenerse firmes en su fe y les dice estas palabras: nosotros no somos de los que se achican, no somos de los que retroceden. Estamos llamados a seguir adelante, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después, en Hebreos capítulo 12, ese conocido texto que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que va delante de nosotros. Eso significa autor. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿no? Y este pasaje es un pasaje que nos llama a resistir. Todavía no hemos muerto, no hemos dado la vida por lo que creemos, ¿no? Pablo le escribía a esos hermanos allá hace siglos. Nosotros tampoco, gracias a Dios, estamos resistiendo hasta la sangre. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que sí resistió hasta la sangre, porque Él puso su mirada en el objetivo que éramos nosotros, y para alcanzar ese objetivo, Él siguió adelante. Así que vamos a pensar en esto de resistir ante la adversidad. Y quiero mencionar tres cosas, mirando un poco la historia de Noemí y también mirando otros pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Primero vamos a ver que resistir implica que hay rivales que enfrentar, ¿no? Resistir implica rivales que enfrentar. Nosotros cuando leemos la historia de Noemí, es un libro cortito, está en el libro de Ruth en realidad, que es la protagonista del libro. El otro día decíamos Noemí es un poco como una especie de actriz de reparto, pero está siempre ahí Noemí, que es la suegra de Ruth. Y no vemos que haya un enemigo personificado en alguien, ¿no? No está luchando contra nadie que se pueda individualizar, ¿no? Así que no es un rival que uno puede decir el malo de la película es tal o cual, ¿no? Pero vemos que ella enfrenta situaciones. Y la Biblia nos enseña a nosotros los cristianos que nosotros tampoco tenemos una lucha contra otras personas. La Biblia dice que no estamos luchando contra carne y sangre, que es una manera de decir, no estamos peleando contra otros seres humanos. Cuando decimos que tenemos una lucha espiritual,
No estamos diciendo, estamos en contra de Pepito o de fulanito o aquel es nuestro enemigo al que tenemos que derrotar. No es esa nuestra lucha. La Biblia habla de que tenemos una lucha que tiene que ver con un mundo espiritual. Y tampoco en el libro de Ruth encontramos que se hable de acciones específicamente diabólicas o cosas así que aparezcan sobrenaturales en un mundo que también existe y que también la Biblia muestra. Pero no es el caso de Noemí. Noemí tuvo que enfrentarse a circunstancias que tenían que ver con el contexto que le tocó vivir en su tiempo y también algunas cosas que estaban derivadas de su propia experiencia, de sus propias decisiones. Ahora, ¿cuáles son nuestros rivales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar? Bueno, en primer lugar, el primer rival que nosotros enfrentamos es Satanás, ¿no? La Biblia dice que, creo que el otro día Mauricio hablaba un poquito de esto, ¿no? La Biblia nos revela, de alguna manera ahí media velada, que Dios, que es el creador de todas las cosas, creó también a Satanás. No lo creó como el ser maligno que conocemos ahora, sino lo creó como un ángel precioso, ¿no? Un serafín, quizás la más preciosa de todas las creaciones de Dios, pero que en ese momento, en determinado momento en la eternidad, el orgullo nació en el corazón de este ángel lucero, ¿no? Como nos dice la profecía, y decidió que quería rebelarse contra Dios. Así que él fue desalojado del cielo. Él tenía la intención de sentarse al lado de Dios y de tener un trono semejante al de Dios. Pero Dios lo desquitó de su presencia, pero Satanás siempre quedó en una antagonía, en una lucha contra Dios. Y por eso el nombre Satanás quiere decir adversario. Y la Biblia nos dice que es el tentador, que es el maligno, que es el acusador de los hermanos, que es engañador. Pero básicamente Satanás se define por esto, porque es el que se opone, ¿no? Y hay muchos pasajes que nos hablan de que nosotros tenemos que tener cuidado con ese enemigo que está alrededor nuestro. Y la palabra que usa la Biblia para definir cuál tiene que ser nuestra estrategia para enfrentar a Satanás es justamente esta. Tenemos que resistir al diablo. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O también, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que la Escritura dice que nosotros tenemos que resistir al diablo. Me gusta lo que dice 1 Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿no? Satanás, dice la Escritura, es el príncipe de este mundo y es el que domina el sistema en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, Dios se lo permite hasta que se consume su plan. Pero aunque tenga todo ese poder y tenga todo ese dominio, hay uno mayor, que es el que está con nosotros. Y nuestra misión o nuestra estrategia no es reprender a Satanás, ni atar a Satanás, ni luchar contra él, ni nada, sino resistir firmes en la fe, parados en el campo de victoria que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Ahora también la Biblia nos habla de otras cosas que enfrentamos, que no son personas ni gente, son circunstancias. Y hay un pasaje que nos habla de cosas que tenemos que enfrentar. Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después el versículo 12, para no leer todo el texto, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, el dedito, bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este pasaje habla de algunas experiencias de la vida del creyente,
que también tenemos que enfrentar y que tenemos que resistir, ¿no? Es la misma palabra en el idioma original en que está escrita la carta, que era el griego, pero que tiene dos connotaciones diferentes. Habla de la tentación y habla de la prueba, ¿no? Y aunque es la misma palabra, tiene, según el contexto y según la idea que se transmite, algunas semejanzas y algunas diferencias, ¿no? La primera acepción tiene que ver con probar, ¿no? Probar es una forma de demostrar la autenticidad de algo, ¿no? Así que uno va a pagar al cajero del supermercado y le da un billete de 1.000 pesos, entonces lo agarra y lo mira así, ¿no? A trasluz, a ver si tiene las marcas de agua y las cositas que certifican la autenticidad de un billete. ¿Qué es lo que está haciendo? Está probando que no sea un billete trucho, ¿eh? Eso es la prueba. La prueba tiene que ver con demostrar la autenticidad de una cosa. Y la Biblia dice que la prueba viene de parte de Dios. Dios es el que envía o permite en nuestra vida algunas circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar para que nuestra fe, que se compara con el oro, pueda ser purificada y pueda ser perfeccionada. Y Pedro utiliza una figura y dice, así como el oro, para purificarlo, para limpiarlo, se somete al calor, se funde y se le pueden sacar las impurezas y queda de una calidad superior. Así también es nuestra fe. Nuestra fe a veces es sometida a circunstancias difíciles en la cual solo nos queda confiar en Dios para salir adelante. Pero si lo hacemos, si confiamos en Dios, si nos aferramos a sus promesas, entonces salimos de esa situación con un conocimiento mayor de Dios y una fe más fortalecida. La otra palabra, o la otra acepción de la palabra, es la tentación. La tentación tiene que ver con la idea de inducir a alguien a que cometa un pecado, que haga una mala acción. Y la figura es la del anzuelito con la carnada, ¿no? Así que dice Santiago cuando explica esto, dice que la tentación es como un anzuelo que tiene una carnada, que de repente nosotros la mira, la presa, el pescadito, mira y lo que ve no es que hay un fierrito puntiagudo ahí que lo va a sacar del agua y a terminar con su vida para terminar en la plancha de alguien, o en la olla de alguien, sino ve la lombricita que dice que es una comida fácil y rápida de conseguir. La tentación es eso, es inducirnos al mal, es mostrarnos algo que parece buenísimo, que podemos disfrutar en el corto plazo, pero que tiene una consecuencia devastadora para nuestra vida. Y la tentación es una herramienta que usa el diablo para dañar nuestra vida. No todo es culpa del diablo, porque Santiago nos hace pensar en que todas esas cosas en realidad, todos esos malos deseos ya están en nuestro corazón, ¿eh? Nosotros ya tenemos esa inclinación de hacer las cosas mal. Lo que pasa es que a veces el enemigo utiliza lo que sabe que a nosotros nos gusta para hacernos caer, ¿no? Y a cada uno nos ataca por el lado donde más debilidad tenemos. Así que no hay una sola tentación, hay muchas, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y de qué cosas se tiene que cuidar. Y a veces esa situación de ser tentados también es algo que tenemos que resistir, ¿no? Que tenemos que enfrentar y saber poner el límite para no cometer un pecado que nos haga ofender el nombre de Dios. Así que, por un lado tenemos a nuestro adversario, que es el diablo, al cual tenemos que resistir firmes en la fe. Por otro lado tenemos situaciones, ¿no? Situaciones de la vida. A veces pueden ser pruebas que nos hacen afirmarnos en Dios. A veces pueden ser tentaciones, donde sabemos que estamos ahí, se nos ofrece algo que no tenemos que hacer y tenemos también que resistir para no cometer un pecado que nos aleje o que nos haga ofender el nombre del Señor o manche nuestra vida. Y hay una cosa que me gusta de la Escritura, ¿sí?, y que nos explica el apóstol Pablo, y que dice que así como podemos ser vencedores frente al adversario, si nos mantenemos firmes en la fe, también podemos resistir las circunstancias, tanto la tentación como la prueba, porque hay una promesa de parte de Dios que nunca vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba o con la tentación va a estar la salida para que podamos soportar. Así que la posibilidad de soportar, de resistir, está garantizada por la palabra de Dios. Ahora, acá hay algo importante, porque para resistir la tentación, para soportar la prueba, no solamente hace falta con
quedar separadito, no es como acurrucarse así para aguantar el temporal, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es interesante ver en la historia de Ruth y de Noemí cómo ellas resistieron la adversidad, porque la situación era complicada económicamente para ellas, no tenían un sustento, no eran propietarias de una tierra que labrar, así que para resistir tenían que aferrarse a la promesa de Dios, pero también tenían que hacer algo, ¿no? Si bien no resistimos en base a fuerzas humanas, a nuestras propias fuerzas, sí tenemos que hacer algo para no quedar atrás. Y esta historia nos dice que ellas aprovecharon una legislación que había en su tiempo. Había una ley dentro de todo el paquete de leyes de Moisés que permitía a las personas que no tenían una fuente de sustento juntar espigas, se llamaba espigar, ¿no? La Biblia dice que ahí los dueños de los campos no tenían que cegar o cosechar todos los rincones del campo, sino que tenían que dejar algunos lugares y tenían que dejar a veces algunas espigas ahí que se caían atrás para las personas que a veces estaban en situación de vulnerabilidad, como se le dice ahora, no tenían sustento, a los huérfanos o las viudas, o las personas así extranjeras que no tenían su propia tierra, tenían esta posibilidad de ir detrás de los segadores juntando espiguitas de a una, ¿no? Era un trabajo arduo, era un trabajo que llevaba tiempo, era poco productivo, pero que te permitía tener un sustento y comer al final del día. Así que, como era un trabajo, se ve que medio pesado para Noemí ya, porque era una persona mayor, Ruth, que era su nuera, fue a un campo, cualquiera que agarró por ahí, y dice, voy a ir a un campo al que me dejen, le voy a pedir permiso y voy a espigar, a juntar espigas. Así que me gustaba eso, porque ellas, si bien se hicieron frente a las circunstancias que se les habían planteado, no se quedaron inmóviles, ¿no? Sino que decidieron hacer algo al respecto. Confiaron en Dios para su sustento, pero no se quedaron esperando que les lloviera la comida, sino que hicieron su parte y confiaron en Dios. La segunda cosa que vemos en este relato es que resistir requiere un refugio. Resistir implica rivales, pero resistir también requiere un refugio al cual correr. Recién les mencionaba un versículo que está en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este versículo resume un poquito esto que estábamos comentando, ¿no? Porque por un lado nos dice que nosotros podemos resistir no con nuestras propias fuerzas personales, sino con las fuerzas de Dios, pero también nos dice que hay que hacer algo para poder resistir. Si no alcanza con quedarse inmóviles, sino que tenemos que pasar a la acción. Acá les dice a los creyentes que la prueba que enfrentaban, la situación difícil, la tentación, no iba a ser más que las fuerzas que ellos tenían, que Dios iba a dar sus fuerzas para que pudieran soportar y la salida para no caer ante la tentación. Pero también les dice, huid, por tanto, huid de la tentación. Acá dice de la idolatría, que era el pecado del que está hablando el contexto del capítulo 10. Entonces, esta es la idea, ¿no? Resistir en Dios, resistir corriendo a refugiarnos en Dios. El Proverbio 18:30 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que el autor de los Proverbios nos pone en esta imagen, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, hay peligros, amenazas que están por todos lados. ¿Qué podemos hacer? No podemos enfrentar a lo Tarzán ahí, a todo el mundo, todos los peligros, parar de pecho. ¿Qué es lo que hace el justo? Corre a un refugio. ¿Y cuál es ese refugio? El nombre de Jehová. Como una torre fuerte, como una fortaleza inexpugnable donde podemos estar seguros de nuestros enemigos, ¿no? Eso es el nombre de Dios para nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
dice en otro pasaje. Así que la Escritura está llena de pasajes bíblicos que nos enseñan que Dios es la fortaleza a la cual tenemos que recurrir para enfrentar la adversidad, para enfrentar al diablo, para enfrentar la prueba y la tentación. Tenemos que buscar en Dios nuestro lugar de socorro. Hay otro pasaje que me gusta mucho para leer otro más, que es el que está en Habacuc capítulo 3, versículo 17, en un contexto de una amenaza inminente de una invasión cruel por parte de enemigos despiadados. Y el profeta Habacuc sabe que eso se venía y que iba a ser desastroso para su pueblo. Pero él se refugia en Dios. Y dice en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Frente a toda esa adversidad que se venía, mucho más grande que todas las fuerzas humanas que podía tener el profeta, yo tengo mi refugio, dice, yo tengo una torre fuerte a la cual correr. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y la Biblia nos habla en la historia de Noemí, de que Noemí y Ruth decidieron refugiarse en el Dios de Israel, que es nuestro mismo Dios, es el Dios todopoderoso el que nos habla la Escritura. Miren este versículo, en capítulo 2 de Ruth, en capítulo 2 de Ruth, versículo 11, ahí está hablando un hombre que se llama Boz. Después vamos a ver un poquito más de él. Era el dueño del campo al que Ruth había ido a juntar espigas para comer. Y este hombre la vio ahí trabajando tanto, se interesó por ella, preguntó quién era. Y cuando le dijeron quién era, como ahí en un pueblo chico todos se conocían, él la felicitó. Y dice Boz en el versículo 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahí está esa palabra que nos toca el corazón, ¿no? Ella había venido a refugiarse debajo de las alas del Dios de Israel. Esto es una figura del lenguaje, no es que Dios tiene alas ni plumas, ¿no? Pero las alas son una figura que nos habla en la Biblia de la protección, del cuidado, de la contención que Dios le da a sus hijos y a todos los que se acercan a Él. Por ejemplo, en el Salmo 91 habla de eso, ¿no? Dice que son bienaventurados aquellos que se acercan a vivir a la sombra del Omnipotente, y dice después que debajo de las alas de Dios podemos estar seguros, que por más que los peligros estén a un lado y al otro, ahí en ese lugar cerca de Dios no hay ninguna cosa que temer. Pero capaz que la expresión más conmovedora, más tierna, la podemos encontrar de las palabras o de la boca del propio Jesús, porque el Señor también usó esa figura. Y ya al final de la vida del Señor, después de que estaban ahí hablando y engrandeciendo, ¿no? Alabándole, porque aparentemente todos confiaban en que era el Mesías, el Señor tiene unas palabras en el capítulo 13, dice, llorando, el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y acá el Señor también está usando esa misma ilustración de la protección de las alas de un ave para cuidar a sus crías. A mí este pasaje me impacta mucho por culpa de un folleto que yo tenía en la Biblia, creo que lo tengo acá todavía, que era medio como para niños, que se llamaba La gallina pintada. No sé si alguien leyó ese folleto, es medio triste. Pero está bueno porque la historia era de una granja que se incendia, ¿no? Un hombre se le prende fuego su chacra y bueno, se le quema el granero, la casa, todo lo que tenía cosechado, y muchos de los animales que tenía ahí también en su establo
se mueren. Y después que se apaga el fuego, y quedan las cenizas de todos los destrozos que había causado el fuego, el hombre que había perdido todo empieza a recorrer las cosas quemadas, ¿no? Y estaba caliente el tipo, y de repente le pega una patada a un montón de cenizas que había ahí, todas chamuscadas, una gallina muerta, incendiada, quemada, la patea el tipo, ¿no? Con bronca por lo que había pasado, y resulta que debajo de la gallina estaban con vida todavía algunos de los pollitos, ¿no? Que la madre había protegido con su cuerpo del juicio o del fuego, ¿no? Y es una figura que el que usa o el que escribe el folleto utiliza para hablar de lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Jesús es como esa gallina que soporta el fuego del juicio de Dios para proteger nuestra vida, ¿no? Y los que un día hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador personal, nos pusimos bajo la sombra de sus alas. El juicio de Dios, por ser nosotros pecadores, no nos alcanzó porque fue descargado sobre el Señor Jesús. Por eso el Señor está tan triste cuando ve que hay personas que, a pesar de tener la posibilidad de liberarse de la condenación eterna, no quieren. Y yo no sé si acá hoy hay alguien, o capaz escuchando por el video, que todavía no esté debajo de las alas del Todopoderoso y que esté expuesto a un juicio que Dios estableció como consecuencia del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado, el salario que paga el pecado es la muerte, pero que hay una gracia que Dios nos da, que es poder tener perdón de pecados y vida eterna por medio de la fe en Jesús. Nosotros predicamos la cruz de Cristo, ¿no? No solamente porque hay una cosa morbosa ahí de ver a alguien muriendo, sino porque la Biblia nos enseña que por medio de esa muerte del Señor Jesús en la cruz hay perdón y paz para todos los que se acercan a Él. Que su vida puesta en sacrificio por nosotros es lo que permite apaciguar la ira de Dios. Y todo aquel que cree ya no tiene ninguna condenación, sino que puede disfrutar de la presencia y de la comunión con un Dios que nos ama. Resistir implica que hay enemigos o rivales, ¿eh? También resistir implica que hay un refugio al cual correr. La vida, sin duda, que nos va a enfrentar algunas tormentas. Así que la pregunta no es si nos va a tocar enfrentar o no algunas circunstancias difíciles. La pregunta es si la vamos a enfrentar refugiados en Dios o la vamos a enfrentar a campo abierto, sin ninguna ayuda de nuestro lado. La diferencia está en que podamos estar cerca de Dios. Porque una cosa buena es que la Biblia nos dice que tenemos un refugio al cual correr, pero también nos dice que ese refugio está cercano, ¿no? El apóstol Pablo, predicando a los atenienses, en el capítulo 17 de Hechos, dice: Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y qué bueno eso, porque capaz que nos dicen: tenemos un refugio donde ir, buenísimo, ¿dónde está? 200 kilómetros para allá. Wow. Gracias. Tenemos un refugio, pero es un refugio que está cerca. Dios está cerca de nosotros. Siempre Dios estuvo cerca de la gente, ¿no? Dios no es un Dios que está en el infinito y más allá, como decía el dibujito, ¿no? Sino que es un Dios que estuvo siempre preocupado por nosotros, por sus criaturas, a tal punto que un día decidió venir a vivir entre las criaturas. Y cuando pensamos en Jesús, pensamos, como dice el texto, en Emmanuel, en Dios con nosotros, ¿no? El Dios que se hizo hombre para experimentar nuestra situación de carne y hueso, ¿no? En experiencia propia. Dios conoce todas las cosas porque Dios es omnisciente, pero en Jesús Dios puede conocer las experiencias de nuestra vida, ¿no? De una manera diferente. El hambre, la sed, el cansancio, la soledad, el dolor, la traición, todas esas cosas el Señor las experimentó hasta la muerte, porque dice la Escritura que Él hizo todo eso por nosotros. Así que Dios es el Dios alto y sublime, como dice la Escritura, pero también Dios es el que está cerca de nosotros. El que vino para estar entre nosotros y el que ahora, por medio de su Espíritu Santo, dice la Escritura,
está también en nosotros, porque Dios habita en cada uno de nosotros. No se puede estar más cerca que estando en nosotros, pero tenemos que aprovechar esa condición. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27, resume estas dos cosas. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo, sus brazos eternos. Y esa expresión es la que nos hace pensar, ¿no? Es el Dios todopoderoso que está en el cielo, que habita en luz inaccesible, pero es también el Dios que nos sostiene acá en nuestras situaciones, en nuestras dificultades, en nuestras luchas, nos sostiene y nos mantiene con seguridad. Cantábamos un himno hace tiempo que decía, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inefable amor. No me acuerdo si es inefable, pero es inmutable, gracias. Me parecía que no era. Inmutable, que no cambia, ¿no? Ahí estamos, en los brazos del Señor. La última cosa. Resistir tiene recompensa. Resistir tiene recompensa. La resistencia tiene que ver con perseverar ante los rivales que tenemos. Tiene que ver con buscar refugio en nuestro Dios. Tenemos un refugio al cual correr, que es el Señor que está de nuestra parte. No es con nuestras fuerzas, no es con ejército, como decía el profeta, no es con espada, es con la fuerza del Señor en la que podemos resistir. Pero también vamos a ver en el ejemplo de Noemí que hay una recompensa en resistir. Miren lo que dice Pablo. Vamos a leer un pasaje, si me acompañan, se los leo, que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La historia de Ruth y de Noemí nos enseña que hay que resistir. Y que resistir implica también hacer algo, ¿no? Acción. Pablo le dice acá, mira, Timoteo, no hay recompensa sin un trabajo previo, sin sacrificio. No existe eso. Así que el que quiere obtener un resultado, ¿no? El que quiere obtener una recompensa, primero se tiene que esforzar. El labrador, para cosechar, tiene que trabajar primero. El atleta, para ganar una competición, tiene que entrenarse y sacrificar muchas cosas para poder obtener un logro así. El que milita, ¿no? Si uno está a sueldo contratado en un ejército, tiene que mantener una disciplina también para poder cumplir con lo que le manda aquel que lo tomó por soldado. No es gratis, no viene todo de arriba. A veces en el mundo que estamos hoy parece que las cosas llovieran, ¿no? Y mucha gente dice, no, yo por menos de tanto no me muevo, ¿no? Yo, si el ambiente laboral no es ideal, si hay alguien que me habla feo, si el ambiente no está bien, yo no trabajo, a mí no me va a dentro de todo un montón de cosas, ¿no? Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que quiere comer tiene que buscar de conseguir su sustento. Y me gusta que Noemí, que Ruth, ¿no? Encararon esa tarea que era muy complicada, ¿no? Vieron, para juntar algo para comer tenían que ir juntando de a una las espiguitas, después sacarle los granitos, hacer un poco de harina, era trabajo eso. Pero ellas estaban haciendo eso porque estaban confiando, resistiendo en Dios. Miren, Noemí se había ido porque la cosa estaba económicamente mal, ¿no? Para no tener que hacer todo eso y andar haciendo esa tarea tan complicada, tan poco productiva, capaz que no era el ideal de su estilo de vida que pensaban,
se fueron lejos de Dios, se fueron lejos de su tierra. No confiaron en el Señor para su provisión. Y ahora estaban dando vuelta a eso, ¿no? Ella cuando regresó empezó a caminar en otra dirección. Y ahora sí estaban confiando en Dios para su sustento, ¿eh? Y eso también tuvo su recompensa. Pablo dice, el que quiere una recompensa tiene que esforzarse primero, ¿eh? Así que, ¿cuál es la recompensa? Y acá me gusta que hay dos cosas para pensar. En primer lugar, hay una recompensa que tiene que ver con los demás, ¿no? Pablo está recordándole a Timoteo eso, que él tiene que enfrentarse a adversidades, Timoteo, ¿no? Había gente que le hacía la contra, personas que lo subestimaban, de todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, Pablo le dice, bueno, pero vos tenés que perseverar, resistir todo eso y sobreponerte a la adversidad para obtener el resultado. Es lo que hizo Jesucristo eso, ¿no? Y es lo que yo estoy haciendo. Yo, dice, sufro penalidades a modo de malhechor, estoy en la cárcel por predicar el Evangelio y todo lo soporto. ¿Por qué Pablo no decía, me tienen podrido, no predico más, ¿no? Y Pablo dice, yo sigo adelante por amor a los escogidos, es decir, para que otras personas conozcan el Evangelio. Parte de la recompensa que Pablo tenía por resistir era ver a otras personas encontrarse con el Salvador y cambiar su estado eterno. Por eso Pablo resistía, ¿no? No era porque decía, soy un orgulloso y a mí no me gusta perder ni a la bolita. No, era porque decía, yo resistiendo estoy cumpliendo con lo que Dios me pidió que haga, que es llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. Resistir para bendecir a otros, ¿no? La resistencia de Noemí trajo bendición a otros, ¿no? Porque su testimonio, como vimos en la charla anterior, bendijo a Ruth, ¿no? Su testimonio impactó la vida de esta mujer que no conocía a Dios e hizo que quisiera seguirla hasta abajo de la cama. Y ahora con su resistencia y esa impronta que le había enseñado también a Ruth, estaba bendiciendo a este hombre que aparece ahí en la historia, que se llama Boaz, que era un pariente de Elimelec, el esposo de Noemí, y que termina, voy a hacer un spoiler, termina casándose con Ruth, y restaurando la vida de Ruth. La palabra que usa es rescatando, redimiendo las posesiones de su esposo, ¿no? Del viudo, y comienza una nueva vida. Y más cosas que vamos a dejar para la última charla de este tema. La cuestión es que la resistencia de Noemí bendijo a Boaz y le dio una esposa que resultó ser una mujer virtuosa, aunque había nacido lejos de Dios, ¿no? Una mujer que tenía una cantidad de virtudes y que fue la bisabuela, como decíamos el otro día, del rey David y que figura en la genealogía del Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Ahora, también hay una recompensa personal, porque Pablo en ese pasaje que estábamos leyendo sigue escribiendo en el capítulo 4 de 2 Timoteo, dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta es una recompensa que la Biblia habla, pero es una recompensa personal que Dios va a dar a cada uno. Pablo usa 3 figuras para hablar de su propia experiencia, ¿no? Y en las 3 podemos ver esta actitud de resistir hasta el final, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo no se rindió, no se dejó vencer, no se echó al abandono, él luchó hasta el final, hasta que Dios le dijo, ahora llegó tu hora de encontrarte conmigo, ¿no? Algo que Pablo estaba deseando, porque él decía, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero mientras el Señor me tenga acá, yo voy a seguir adelante. Y él dice, me está guardada una recompensa, que el Señor me va a dar a mí y también a todos los que aman su venida. El Señor recompensa a sus siervos. La Biblia dice que el Señor, que es el juez justo, no olvida ninguna cosa que nosotros hagamos en su nombre. Aunque sea dar un vaso de agua fría a alguien que está muerto de sed, es algo que el Señor valora y que delante de la presencia de Dios queda registrado y de la cual vamos a recibir una recompensa, por la gracia de Dios. Pero la mayor bendición y aliento
de este pasaje, de lo que Pablo decía en 2 Timoteo, es saber que a pesar de nuestros fracasos, ¿no?, el Señor se mantiene fiel. Todos nosotros hemos cometido pecados. Todos nosotros tenemos fracasos en nuestra cuenta. Todos sabemos que somos indignos. Sabemos que no hemos hecho suficiente y no vamos a hacer suficiente, pero no importa, porque el Señor permanece fiel. El Señor no puede negarse a sí mismo. Y en un mundo lleno de aflicción, lleno de adversidad, lleno de luchas, de problemas y de un montón de dificultades, podemos mirar adelante, como decía el pasaje que leímos al principio, poner los ojos en Jesús, en el gozo, como hizo Él, por el gozo puesto delante de Él, y resistir la tormenta y seguir adelante. Este es el glorioso ejemplo de nuestro Salvador, que resistió la cruz, menospreciando la vergüenza, ¿no?, soportándolo todo por amor de nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos decir que estamos salvos en sus fuertes brazos. Dice el versículo que leímos al principio: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no ha resistido hasta la sangre. Que Dios bendiga su palabra.